Sí, 900 y cuánto ya. Buenas noches. Buenas noches, mis estimados doctores, ¿cómo me les va? Voy a hacer Bien, sí, señor. Doctor, buenas noches. ¿Cómo están? Doctor, muy buenas noches. Bien, sí, señor. Deporte para la universidad. Doctor, buenas noches. Carlos Torres. Carlos, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Jorge Pavón. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, señor. Buenas tardes, profesor. Bueno, mis estimados doctores, ¿me ven bien? Sí lo vemos, sí lo vemos. Sí, señor. Sí, ¿El señor. audio bien? Sí, señor. También, doctor, el audio está muy bien. Perfecto, mis doctores. Confiemos en Dios en que todo continúe exactamente igual. Todo bien, doctor. Audio y usted se ve bien, muy Entonces, claro todo. les pido el favor que apaguemos los videos y cerremos los micrófonos para que todo nos siga funcionando perfectamente como hasta ahora. Ya vamos 40, tenemos que aprender o seguir practicando el don de la puntualidad, porque este tema de las aplicaciones son como los aviones en los aeropuertos, las horas son exactas, a las 6 en punto me está ordenando ingresar. Mis estimados doctores, estábamos viendo los elementos esenciales del contrato, vimos la capacidad, vimos el consentimiento, vimos el objeto y la causa lícita como requisitos requisitos esenciales que establece el Código Civil colombiano. Les decía que hay dos que ha creado la jurisprudencia y la doctrina. Yo prefiero que ustedes lo sepan, los conozcan, para que en la medida en que van avanzando en su conocimiento jurídico, pues ustedes decidan si se quedan como con elementos esenciales los 4 que establece el Código Civil o si deciden, como este servidor, agregar esos 2 elementos adicionales. En este orden de ideas tenemos como primer requisito esencial adicional, repito, según la doctrina, como están los apuntes que yo les manifesté, la forma. Y tenemos que la forma de los contratos, o los contratos mejor, se pueden presentar de 2 formas. Una verbal y otra escrita. Para efectos civiles, el contrato verbal tiene las mismas repercusiones jurídicas que un contrato escrito. ¿Qué es lo que sucede? Yo personalmente, independientemente de que sea válido por nuestra legislación, no lo aconsejo, no lo sugiero mucho. ¿Por qué? Porque se nos va a dificultar a posteriori el efecto probatorio. Va a ser un poquito más complejo, tenemos que en algunas ocasiones iniciar un proceso para decretar o establecer que hay una relación, un vínculo jurídico y posteriormente iniciar el ejecutivo correspondiente a efectos de satisfacer nuestra pretensión. Entonces el proceso se torna un tanto dispendioso, un tanto
lejano. Pero, mis estimados doctores, el contrato verbal, en cuanto a su forma, es perfectamente válido. La ley no establece qué contratos tengan que ser verbales. Parecería que, salvo las excepciones en que se establece que los contratos puedan ser escritos, aquí Rafael me dice que se está escuchando muy mal. Les pido el favor de que cerremos los micrófonos porque hace 2 minutos me estaban diciendo que el audio estaba perfecto. Entonces colabórenme con los micrófonos para que escuche unos ruiditos también como incómodos. Les decía, pareciera ser que, salvo las excepciones que ya las vamos a mirar, donde la ley establece que los contratos sean por escrito, todos los demás contratos pueden ser o escritos o verbales. Vuelvo y repito e insisto, el contrato verbal es un contrato válido para el derecho civil. Lo que sucede es que se nos va a dificultar o va a ser un poco más dispendioso la parte de exigir el cumplimiento del contrato, porque lo primero que vamos a tener que hacer es probar que existe una relación jurídica, probar que existe un contrato. Ahora bien, cuando hablamos de los contratos escritos o de forma escrita, pues, mis estimados doctores, necesariamente, y es la sugerencia de este docente y de la mayoría de los doctrinantes, es que procuremos hacer nuestros actos jurídicos de manera escrita. Repito, porque nos estamos acortando un camino procesal supremamente dispendioso, mientras que si dejamos la evidencia del contrato, pues el ejercicio en el momento de querer pretender el cumplimiento del mismo, pues va a ser mucho más fácil. Los contratos se pueden realizar de manera privada, por un instrumento escrito privado. Es decir, se colocan de acuerdo las dos partes, los dos extremos contractuales, y deciden plasmar por escrito el contrato, donde, como ustedes ya pueden intuir, debe cumplir los anteriores 4 requisitos que acabamos de hablar. Esos requisitos son esenciales. Yo les decía cuando vimos la clase correspondiente que si llega a faltar uno de esos requisitos, simplemente no hay contrato. Les recuerdo: capacidad, consentimiento, objeto y causalista. Muchas veces la gente confunde el instrumento o el documento privado con autenticar las firmas o con el reconocimiento de texto. Yo siempre les sugiero, mis estimados doctores, acuérdense de este docente en su vida futura, como estudiantes o como profesionales, siempre que vayan a autenticar o acudan a la notaría a formalizar un escrito privado, hagan la diligencia de autenticación de firma y de reconocimiento de texto. ¿Por qué? Este es un paréntesis al margen para que ustedes lo aprendan. Esto no está en ningún libro. Cuando yo solo autentico la firma, ¿qué me está diciendo el notario? El notario está dando fe pública, ustedes lo van a ver en su clase de notariado, que esa firma corresponde a Luis Ignacio Vargas. Pero si yo pretendo no cumplir mi compromiso contractual, yo puedo manifestar que efectivamente, señor juez, esa firma corresponde a mi firma, pero no corresponde al contenido que yo quise firmar. Y ahí se nos viene un problema probatorio casi muy parecido a aprobar el contrato verbal. Mientras que si vamos a la notaría, ya que estamos en la notaría, gastémonos 2.000 o 3.000 pesos más y hagamos la diligencia de autenticación de firma y reconocimiento de texto. ¿Qué está diciendo el notario? El notario está dando fe de que esa firma corresponde a Luis Ignacio Vargas y que el texto que contiene ese documento, Luis Ignacio lo reconoce como cierto. En ese evento no hay lugar a dudas. El contrato
tiene una eficiencia probatoria. Ojalá, quiera Dios, nosotros nos veamos en la materia de probatorio. Yo también la dicto en la universidad. En ese evento nos vamos a dar cuenta que hemos adelantado un muy buen trayecto en materia probatoria. Es decir, si yo, Luis Ignacio Vargas, me quiero suscribir, no quiero cumplir con mis obligaciones contractuales, pues difícil que me va a quedar, porque ya hay un documento con unas formalidades especiales. Repito, eso no lo dice ningún texto, eso no lo dice el código, pero la experiencia me dice que esa es una muy buena forma de blindar el contrato, de asegurar el contrato. Ahora bien, les decía, ahí estamos hablando de un instrumento privado, independientemente de que hayamos ido a la notaría. Pero también esa forma, la ley establece que para algunos contratos necesariamente se tiene que hacer por instrumento público. Cuando hablamos de instrumento público, ya no es el documento privado del que estamos hablando. Cuando hablamos de instrumento público, necesariamente es que hay determinados contratos que necesariamente requieren para su perfeccionamiento en la forma de una escritura pública. Esa escritura pública necesariamente se tiene que adelantar ante notario. Entonces, el instrumento público, mis estimados doctores, para que no se vayan a confundir, es el que se adelanta mediante escritura pública. Les confieso que en la consulta muchas veces he atendido profesionales del derecho donde manifiestan que hicieron un acuerdo de voluntades de carácter privado y escrito, y porque fueron y lo autenticaron e inclusive hicieron la diligencia de reconocimiento de texto, lo elevan a instrumento público. No, señores, el instrumento público es única y exclusivamente la escritura pública. Por ejemplo, y ya lo vamos a ver en las solemnidades, la ley establece que para la compraventa de bienes inmuebles, necesariamente ese acuerdo de voluntades, ese consentimiento, ese consenso, ese contrato, se tiene que adelantar por instrumento público. Entonces, no habrá en Colombia una venta, una compraventa de bien inmueble que no se realice por escritura pública. Repito, la escritura pública se adelanta ante un notario que da fe de ese acto correspondiente. Insisto, para efecto del cumplimiento de la ley, la venta, la compraventa de bienes inmuebles necesariamente se tiene que hacer por instrumento público. Aquí me pregunta, ¿quién me pregunta aquí? Espere. Jorge me pregunta, ¿cómo se garantiza la autenticidad de un contrato verbal? Mis estimados doctores, yo les decía que yo no recomiendo el hacer contratos verbales, independientemente de que la ley lo permita. Por esta situación, porque resulta muy difícil. Aquí el doctor Serna, Jorge Serna, me hace una pregunta inclusive más complicada, que cómo se garantiza la autenticidad del contrato verbal. Difícil. No quiere decir, mis estimados doctores, que el contrato verbal no se pueda probar. Claro, seguramente tendré que llevar a unos testigos, seguramente tendré que llevar unos actos tendientes, unos actos y unos resultados tendientes a que hubo una relación contractual. Pero vuelvo, insisto, es bastante dispendioso, bastante difícil probarlo. Y mucho menos, como me pregunta aquí el doctor, establecer la autenticidad. Va a ser supremamente complicado. Mientras que si hacemos el contrato por escrito, porque también en ninguna parte dice del código en Colombia, dice que hay contratos que deban ser únicamente verbales. Si el contrato es por escrito, pues efectivamente tendremos adelantado con mucho tiempo la facilidad de probar esa relación jurídica. Ahora bien, contratos verbales hay cualquier cantidad. Cuando yo voy a la tienda de don Pepito y le digo, don Pepito, véndame una bolsa de leche, ahí suscribimos
un contrato de compraventa de bien mueble de manera verbal. Yo le entrego el dinero, él me entrega la leche, se perfeccionó el contrato. El contrato se perfecciona con la entrega, ¿no? La entrega recíproca. Él me entrega el objeto, la leche, yo le entrego el dinero, el equivalente, y en ese momento se perfecciona el contrato y se finiquita. Otro será el tema si la leche me sale dañada o si el billete sale falso. Ese será un tema de rescindir el contrato, de exigir la garantía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para el tema que estamos hablando, que es la forma, mis estimados doctores, insisto, es absolutamente indispensable. No quería utilizar esa palabra porque, vuelvo y repito, la ley permite los contratos verbales, pero para seguridad y tranquilidad jurídica de ustedes y de sus clientes, hagamos el escrito privado. Ah, pues no vamos a ir al extremo de llevar una minuta para decirle, don Pepito, firme aquí que usted me entrega una bolsa de leche y que recibe aquí los 3.500 pesos que vale la bolsa de leche. Bueno, en esta circunstancia ya está como a 5.000. Pues digamos que ese también es un extremo, ¿no? Pero, vuelvo y repito, en actos jurídicos que requieran algún tipo de relevancia, es menester hacerlos por escrito. Mire que un gran número de contratos en los cuales les va a llegar a ustedes, seguramente ya a sus familias y sus amigos cuando sepan que están estudiando Derecho, ay, mire que contraté la tapicería de estos muebles, no tengo nada contra el gremio de los tapiceros o de los carpinteros, pero difícil que es con ellos. Contraté la tapicería de estos muebles, yo le llevé todo mi juego de sala ya a la tapicería El Forro, y resulta que este señor quedó a entregarme los muebles debidamente tapizados en un mes y han pasado 6 meses, doctor, y nada que me los entrega. A ver, ¿y dónde está el contrato? Ah, no, nosotros hicimos un contrato y va uno donde el señor y el señor le dice, no, es que pidió un forro especial y ese forro no lo he conseguido y yo no me comprometí en ningún momento con el tiempo. Yo me comprometí fue a entregarle los muebles tapizados y empieza ese problema de probar. Lo mismo sucede, aquí me está diciendo el doctor Laverde, lo mismo pasa con el gremio de los maestros, dice maestros. Los maestros de obra también en su vida académica y cuando digo vida académica, en su consultorio jurídico y en su vida profesional, quiera Dios que así sea, también van a encontrar una cantidad de situaciones en las cuales efectivamente por no haber cumplido con ese requisito, por no haber dado ese poquito de tiempo y de pronto pagarle a alguien que tenga idea de cómo hacer un contrato, porque es que un contrato tampoco se hace así como, tampoco le vamos a decir al carnicero que nos haga un contrato, ¿no? A veces hoy en día, hago un paréntesis aquí, mis doctores, yo soy de los que vengo predicando desde hace mucho tiempo que a la profesión de abogado le pasó exactamente lo mismo que a la profesión de los médicos. Hace unos 40, 50 años, 30 años inclusive, las personas iban al médico cuando estaban enfermas. Hoy no es así. Hoy nosotros vamos al médico para prevenir que nos enfermemos. Esa es la razón por la cual nos colocamos vacunas, vamos a la consulta previa, inclusive algunas EPS serias programan esas consultas, le hacen unos exámenes, le dicen, mire, su nivel de triglicéridos, su nivel de colesterol está alto, tiene que hacer esta dieta, su nivel de azúcar está alto, tiene que hacer esta dieta, tiene que tomarse estos remedios, porque si no, se va a agravar su situación en salud. Con los abogados pasa exactamente lo mismo, lo que pasa es que nos demoramos más. Desde hace tal vez 5 años, con la entrada del nuevo Código General del Proceso, tal vez la gente empezó a analizar que no es bueno llamar el abogado cuando esté metido en el problema, entre otras cosas por los costos. Ahora llamamos el abogado, el profesional del derecho, para que nos procure que no se presente el problema. Entonces, para prevenir que se surta el problema, que tengamos el problema. Entonces, es mejor en un contrato de maestro de obra, como dijo aquí el doctor Laverde,
pues pagar 100.000, 200.000, 300.000 pesos, bueno, lo que diga o lo que establezcan o pacten las partes para elaborar un contrato de obra bien elaborado y poder adelantar dicho contrato de la mejor manera. Si hacemos un buen contrato, estoy absolutamente seguro, y eso me lo ha dicho la experiencia, que las partes, los extremos contractuales, no tienen ninguna intención de sustraerse del cumplimiento de dicho contrato. Profe, un aporte chiquitico. A ver. O aporte no, sino un pensamiento. Las personas se acostumbraron a que el abogado es más correctivo, o sea, que contratan abogados para corregir las embarradas, y cuando el deber es que el abogado debe ser contratado de forma preventiva. Claro, mi doctor, es lo que estoy diciendo, y efectivamente, pues esa es una corriente que aún están haciendo, es una corriente que aún nos falta adelantar, tenemos inconvenientes de la competencia desleal. A mí alguna vez me decía un docente que la profesión de abogado era muy bonita, y yo le preguntaba que por qué, en una charla informal que tuvimos. Yo le decía, pero no ha de ser tan bonita como otras profesiones, doctor, porque es que nosotros a veces ganamos el proceso o a veces lo perdemos. Y el doctor me decía, pero lo bonito de nuestra profesión es que así ganemos o así perdemos, cobramos. Entonces, el tema hoy de la competencia desleal pues está resultando un tanto complejo, porque ese tema de las consultas gratis y de que es mi amigo, que no sé qué, eso el estatuto del abogado lo tipifica como competencia desleal. Entonces tenemos que aprender a darle el carácter y el realce que tiene nuestra profesión. No es que porque voy a hacer una minuta o porque, no, es que me vinieron a preguntar tal cosa, no se les olvide que el esfuerzo que ustedes están haciendo, después hay que cuantificarlo, mis estimados doctores. Yo soy de los que no hablo de sacrificio. Ay, doctor, es que usted no entiende que nosotros como alumnos hacemos un sacrificio. No, el alumno que esté haciendo un sacrificio ya está mal. Yo valoro es el esfuerzo que hacen ustedes de ir a su salón de clase, de transportarse, de salir tarde de la noche, arriesgando su integridad por estar aprendiendo. Hoy, pues, estas circunstancias de estar en el tema virtual. Pero eso después se tendrá que compensar. Efectivamente, mis doctores, hacia allá vamos. La idea es que nosotros los abogados realicemos una labor más preventiva que posterior a cuando se presenten los inconvenientes. El último requisito para finalizar esta primera sesión son las solemnidades. Vuelvo y repito, los ubicamos, estamos en los elementos esenciales del contrato, los 4 que establece la doctrina: capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita, y yo agregué 2 que establece la jurisprudencia y la doctrina, que son la forma, verbal o escrita, y las solemnidades. ¿Qué dice la doctrina con respecto a este requisito? Que son unos requisitos externos a la forma que necesitan algunos contratos para producir efectos jurídicos. O sea, independientemente de que sean escritos o verbales, las solemnidades operan única y exclusivamente sobre algunos contratos escritos. No hay solemnidades sobre contratos verbales. Eso nos debe quedar claro. Entonces, repito, son requisitos externos a las formalidades. Ya vamos a mirar. Las solemnidades se clasifican, o la doctrina las clasifica en 3 tipos de solemnidades, para quienes están haciendo el cuadrito. Formalidades, contrato verbal, contrato escrito. Ahora, las formalidades, hay 3 tipos de formalidades. Las solemnidades propiamente dichas, que son aquellas absolutamente necesarias para la formación del acto jurídico. Esto quiere decir, me hago explícito con un ejemplo. En Colombia, el contrato de compraventa de bien inmueble. Ya dijimos, en cuanto a la forma, que tiene que ser escrito. Y no escrito como cualquier otro contrato, sino que tiene que ser por un instrumento público. Es decir, que
que sea elevado ante un notario, ¿cierto? Esa formalidad es adicional al contrato escrito y establece una solemnidad. Otro contrato solemne, mi estimado doctor, o mis estimados doctores, es el contrato del matrimonio, que los he visto un tanto inquieto en tal vez dos interrogantes que me han hecho en cuanto al tema del contrato. Efectivamente, el matrimonio es un contrato solemne. Por eso tiene unas características. Y no me refiero a la solemnidad del acto religioso, sea cual sea el afecto religioso el que se realice. Me refiero a las formalidades que tiene ese contrato, que necesariamente se tiene que plasmar por escrito mediante un instrumento público. Aquí me pregunta Carlos Pérez que si el contrato de compraventa es el mismo contrato fiduciario. No. Ya más adelante vamos a ver las clases de contratos en la siguiente sesión para ser más exacto. Entonces yo les pido el favor de que no me jalen la cobija porque me desarropan. Esperemos a llegar al tema porque si no se me corta aquí el temita. Vuelvo y repito, entonces en las formalidades, en las solemnidades, repito, hay unos contratos que independientemente de que sean escritos, requieren de que se realicen por instrumento público. ¿Qué quiere ello decir, mis estimados doctores? ¿Por qué es importante este requisito? Porque si la solemnidad no se cumple, si yo en Colombia hago un contrato de compraventa de bien inmueble y no lo hago mediante escritura pública, mediante instrumento público, simple y llanamente el contrato no existe para el derecho colombiano. La ley lo considera como no válido. Por eso en Colombia el contrato de compraventa no se prueba con testigos. Yo puedo llevar ante el juez 1000 testigos, 1.000.000 de testigos que digan que yo compré mi inmueble, mi apartamento a Pedro Picapiedra y que esos 1000 testigos, que ese 1.000.000 de testigos se dieron cuenta cuando yo le entregué las llaves y cuando yo le entregué el dinero, perdón, y cuando Pedro Picapiedra me entregó las llaves. Y esos 1000 testigos pueden ir y dar fe en su causa porque todos los invité al asado. Pueden ir 1000, puede ir 1.000.000 y no vale. La formalidad es el instrumento público. Por eso me atrevo, y perdónenme lo vanidoso, mejor se aprueba o lo aprueba la doctrina y este servidor en que esas solemnidades para determinados contratos son un requisito esencial. Por eso yo las agrego. Existe otro tipo de solemnidades y son las solemnidades habilitantes. Esas solemnidades habilitantes son aquellas solemnidades que independientemente de que se omitan o no provocan la inexistencia del acto. Por ejemplo, cuando el curador no presenta el documento, el curador o tutor no presenta la autorización judicial para celebrar el contrato a nombre del menor. Yo puedo adelantar ese contrato, efectivamente adolece de un requisito, pero ese requisito se puede subsanar posteriormente. Y una vez de que ese curador, ese tutor presente el requisito, el contrato se perfecciona. Y una tercera situación que son las solemnidades aprobación o aprobación, y repito, son solemnidades que se requieren para aprobar el contrato. Vuelvo, insisto, la escritura pública. Para aprobar el contrato de compraventa de bien inmueble en Colombia, se requiere la escritura pública. Mis estimados doctores, me dice aquí que me queda menos de 1 minuto. Les pido el favor de que miremos el Código Civil, que ustedes ya lo deben tener bastante adelantado, en la clasificación de contratos, y a las 7 de la noche nos volvemos a ver para tratar el tema de la clasificación de contratos.
Les agradezco mucho y nos vemos a las 7 en punto. Muy atentos.